Y con el saludo de cada semana les recibe Ciudad Viva, esta hora de radio que siempre los convoca para dialogar sobre algún tema que pueda resultar de su interés. Y por estos días las momias despiertan muchísimo interés acá en nuestra ciudad a propósito de la Semana de la Cultura del Perú en La Habana. Así que quédese junto a nosotros en esta hora de radio para conocer un poco más sobre las momias, de las culturas que momifican personas, animales, conocer diferentes tipos de momificación y también sobre las momias que se conservan en los museos de nuestro país. Bueno, ya lo anunciaba en el inicio de nuestro programa que hoy estaríamos hablando de las momias y lo hacemos con una especialista alemana, Ana María Belleró, que por estos días ha ofrecido diversas conferencias en nuestra ciudad. Ella es arqueóloga, asistente científica en el proyecto de momias en Mannheim, Alemania, asistente de las exposiciones itinerantes Momias del Mundo y Culto de Cráneos, y desde 2013 es responsable del Departamento de Arqueología Andina para el Instituto de Estudios Científicos en Momias de Madrid, España. Una voz autorizadísima, bienvenida a Ciudad Viva. Y vamos a empezar por el inicio, por describirles a las personas qué cosa es una momia. Cuando las personas se mueren, el cuerpo empieza una destrucción, ya 5 minutos después de la muerte. Pero cuando hay el ambiente alrededor del cuerpo muerto está bueno para una conversación, por ejemplo, si hay mucho calor o si hay mucho viento, el cuerpo puede secarse y eso resulta en una momia. Una momia es un esqueleto con piel, uñas y pelo preservado. De vez en cuando solamente existe la piel, de vez en cuando solamente el pelo y los huesos, pero una momia muy buena, muy bien preservada, es un cuerpo completo que tiene todavía los ojos, que todavía tiene las vísceras, y así los científicos pueden hacer varios estudios y así pueden obtener muchos resultados bien interesantes sobre la vida y las penas que una persona tenía, los traumatismos, las enfermedades, el estado de la salud, de la nutrición, y también pueden determinar el lugar de origen de una persona. Mil cosas, ¿no? Mil cosas que ofrecen datos sobre la cultura de ese lugar, sobre la época en la que vivió esa persona. Y hay diferentes culturas se han dedicado a momificar personas y también animales. ¿Cuáles son las culturas fundamentales y los modos que las distinguen? Bueno, hasta ahora hay 2 culturas muy grandes que existían, que tenían miles de momias. Las más conocidas, porque los científicos se dedicaban antes al estudio de estas momias, son las momias del Antiguo Egipto. Eso viene porque los europeos siempre se interesaban mucho en las culturas antiguas y hicieron muchos viajes a Egipto, cruzaban todo el Mediterráneo en la época de las cruzadas. Y también había Napoleón Bonaparte, este emperador de Francia, que se interesaba mucho para las pirámides. Y él, como los científicos antes, llevó un grupo muy grande de científicos consigo y para estudiar no solamente las pirámides, pero también el culto a los muertos, las momias. Y la otra parte muy grande que todavía está desarrollándose el estudio de las momias son las momias de América Latina. En la cordillera del oeste del continente de América del Sur existían muchas comunidades, ya empiezan alrededor de 5.000 antes de Cristo a momificar a sus antepasados y querían preservar los muertos para muchas cosas que todavía no conocemos. Algunos podremos deducir de las excavaciones, pero lo que se desconoce es que, por ejemplo, las momias de la cultura Chinchorro, que existió en el norte de Chile y en el sur de Perú 5.000 años antes de Cristo, ellos tenían una cultura de momias 2.000 años más antigua que las momias del Antiguo Egipto. Y todo ese culto de momias en América del Sur existió hasta la llegada de los españoles, pero se perdió mucho más antes en el Antiguo Egipto. Y ya escuchábamos consideraciones de los cubanos y cómo algunos encuentran un poco lejana esa cultura de las momias, es más típica de América del Sur.
Pero lo cierto es que todas las momias que hoy podemos ver en los museos de nuestro país y en otros museos del mundo se deben a que las momias fueron objeto de colección. Sí. ¿Cuán importante fue ese interés humano por preservar las momias para conocer todo ese legado cultural que nos pueden ofrecer? Bueno, en las antiguas culturas en el Perú y también en los territorios de Colombia y Chile, las comunidades querían preservar a sus ancestros para mantener la titularidad a la tierra. Y para cualquier ceremonia ellos incorporaban las momias para demostrar a los demás comunidades, los alrededores, los vecinos, con las cuales tenían varias guerras, para demostrarles que esa titularidad todavía sigue siendo en el lugar. Y también los ancestros tenían una relación muy cercana con los dioses. Entonces los ancestros también tenían la carga de ocuparse de la fertilidad. Tenían que llevar lluvia, tenían que hacer crecer a las semillas, y así los vivos siempre hicieron ofrendas a los muertos para que los muertos se ocupen de los vivos. Y también los ancestros han sido puestos en una relación visual con los vivos. Por ejemplo, en la tierra alta del Perú, en los Andes, han sido puestos en unas tumbas que tenían ventanas para que los muertos, que estaban puestos en unos fardos funerarios con una cabeza, con ojos abiertos, entonces han sido reanimados vivos, para que los ancestros pudieran mirar a través de los vivos. Y esta fascinación por la muerte, que se puede sobrevivir, eso ocupa a los ancestros desde los neandertales. Y eso nos ocupa también hoy en día, porque es una manera de preservar a una persona, de no desaparecer. Pero las antiguas culturas, tanto en Egipto como en América Latina, tenían una otra relación con los muertos. Para nosotros ahora es una fascinación, los métodos, y también que una persona existe todavía desde 3000 años. Eso es increíble. Y eso es increíble en Cuba, porque hay tanta humedad que no se puede preservar bien a los cuerpos naturalmente, ¿no? Y después de esta pausa musical retomamos un tema del que ya habíamos hablado, que es el modo en que se preservaban los cadáveres, tanto por la cultura egipcia como por las culturas de América del Sur, que tienen modos muy distintivos de preservar los cadáveres. Bueno, empezamos con los antiguos egipcios. Esos métodos son siempre iguales y siempre han sido, gracias a los europeos, han sido muy bien estudiados. Los antiguos griegos ya lo describen en el primer siglo después de Cristo. Plinio el Viejo, Tácito, Heródoto, todos estaban fascinados ya por las momias del Egipto. Entonces, para preservar a los faraones, el faraón muerto ha sido llevado a unos expertos, y esos expertos abrieron la barriga por una corte y extraían las vísceras, porque esos órganos internos contienen mucha agua y eso ayuda a la putrefacción, a la descomposición del cuerpo. Después de esa limpieza interna del cuerpo, pusieron el cuerpo muerto en una caja con natrón, con esta sal. Y como la sal tiene la propiedad de secar un cuerpo, mantenían ese cuerpo para 70 días adentro. Y cuando el cuerpo estaba bien seco, entonces cuando la piel se convertía en cuero, recogían el cuerpo y lo limpiaban y pusieron una capa de betún encima. Y eso da un color muy negro a todos los cuerpos de Egipto. Y esta capa de betún existe naturalmente en Egipto. Esta capa ayuda impide la rehidratación del cuerpo. Entonces cuando ya hay agua o cuando ya hay humedad nuevamente, eso no va a molestar el cuerpo. Por eso también aquí en Cuba los cuerpos de los egipcios momificados se preservan muy bien. Y después el cuerpo en el antiguo Egipto ha sido vendido por
vendajas. Vendado. Ha sido vendado por vendajas, sí. Y después han puesto el cuerpo en un sarcófago que pintaban con una cara del rey del faraón, y también pintaban unas figuras encima para proteger al muerto. Mientras en el antiguo Perú, en los territorios preincaicas, en las comunidades que vivían allá y también en los tiempos de los incas, usaban diferentes métodos que todavía desconocemos porque los métodos científicos que lo pueden verificar o averiguar todavía no están apropiadas, todavía nos falta un poquito de desarrollo para buscarlas. Pero los cronistas que han acompañado a los conquistadores españoles en el siglo XVI, ellos querían anotar cualquier cosa que les pareció raro. Y desde su estancia en España antes, ellos ya conocían las momias del antiguo Egipto y también sabían, gracias a los antiguos griegos, sabían los métodos. Entonces, de vez en cuando, ellos describieron el método del antiguo Egipto, pero también abrieron las orejas para escuchar lo que los antiguos incas les contaban. Entonces, existían varios métodos. Por ejemplo, una es de poner el cuerpo cerca a un fuego, porque el fuego también con este calor que produce puede secar a un cuerpo. Y siempre los cuerpos muertos del antiguo Perú han sido puestos en una posición sentada. Y usted sabe, cuando una persona muere, el cuerpo ya es flojo, ya no hay ninguna actividad o los músculos para mantener una posición. Entonces, para poner una persona en una posición sentada, hay que ponerla en esta y mantenerla con un cordel. Entonces, la mayoría de los cuerpos peruanos, incaicos y preincaicos, todavía tienen esos cordeles. Y después han sido puestos en un fardo funerario, entonces como una bolsa grande que ha sido llenado tanto con hojas y algodón para mantener la posición del fardo, pero también allá adentro hay muchos objetos. Por ejemplo, los conejillos de India. Y después todo este fardo ha sido expuesto al fuego. Entonces uno se puede imaginar que, por ejemplo, el rey ha sido puesto al lado de su familia, aunque ya él estaba muerto, pero que durante las charlas por la tarde alrededor del fuego, porque claro que no había electricidad, el rey ha sido puesto al lado de sus familiares, no le dejaban alejarse de la familia y de vez en cuando le dieron la vuelta. Entonces se secaba no solamente de la frente, sino también de la espalda y de los costados. Y ya cuando los rituales funerarios se acabaron, después de algunos días que desconocemos la duración, él ha sido llevado hacia la tumba con otros ritos funerarios. Ahora, más allá de esas condiciones, diríamos que impuestas por el hombre, hay condiciones naturales en diversas regiones geográficas que facilitan la momificación natural. ¿Cuáles son esas condiciones climáticas? La altitud. La altitud, porque no hay mucha humedad y también siempre hay viento. Pero también el desierto es muy favorable. Por ejemplo, cuando los arqueólogos hoy en día encuentran unas tumbas en los antiguos cementerios en el Perú, siempre excavan muchas momias, porque allá se preserva todo. Tanto las ofrendas que están dentro de los fardos funerarios y también las ofrendas secundarias, entonces que han sido añadido a la tumba después. Por ejemplo, se ha preservado un mono aullador en muy buen estado que ha sido vestido por un traje de plumas, y este mono ya tiene 2000 años, pero se mantenían todos los colores del traje, todas las plumas se ven como si han sido sacados del pájaro ayer. Bueno, ya lo hemos anunciado, hoy en nuestro programa contamos con la presencia de la arqueóloga Ana María Bejerot, alemana, residente en Madrid, porque es responsable del Departamento de Arqueología Andina para el Instituto de Estudios Científicos en Momias de Madrid, España, y también hizo su tesis doctoral sobre momias y técnicas de momificación en América Latina en el periodo precolombino, y sobre este tema nos ha estado acercando. Y sin dudas, Ana María, el desvendado de las momias, esa ceremonia de abrir las vendas,
es todo un acto de interés científico y también cultural. Háblanos de esta experiencia de desvendar una momia. También tenemos que diferenciarlo otra vez por el Antiguo Egipto y otra vez también por América del Sur. Entonces, las primeras momias que llegaron a Europa han sido las momias del Antiguo Egipto, y toda la nobleza se fascinaba mucho por eso, porque es un cuerpo vendado, entonces no se sabe quién está dentro, una princesa, un rey, un hombre o una mujer. Entonces, tanto los científicos como la nobleza querían desenfardelarla. Pero ocurrió una cosa, que la nobleza pidió la importación de muchas momias para hacer festividades durante la noche. Entonces no habían solamente desenfardelamientos públicos, tanto en las universidades con un público interesado y estudiantes, pero también la nobleza organizaba noches de desenfardelamiento, con cartas de invitación muy lindas, con un brindis antes, un baile y una charla. Y, por ejemplo, un Lord Lotsborough invitaba en 1850 a una tarde a las 2 de la mañana para un desenfardelamiento. Entonces apagaron las luces y han iluminado todo con velas para crear un ambiente místico. Y claro que todos estaban muy fascinados y miraban cómo vendaja por vendaja ha sido tirado o sacado del cuerpo. Pero el problema que resultó con las momias de Egipto ha sido que después del desenfardelamiento ya no había ningún método como mantenerlas en la casa, ya no había ningún interés. Y por eso resultaban otras cosas, han sido utilizados para la medicina. Bueno, y en cuanto a América del Sur, el desenfardelamiento todavía se lo hace porque la radiografía X y también la computertomografía no pueden mostrar todo lo que está dentro del fardo. Esos métodos que funcionan con una luz de radiografía pueden mostrar los objetos de madera, los objetos de metal, los huesos, pero nunca pueden mostrar los diseños de los textiles, las gravuras que están encima de la cerámica o de los objetos de oro. Entonces ya muchos fardos funerarios que vienen del territorio precolombino de los Andes todavía están desenfardelados. Por ejemplo, aquí en Cuba también había una momia en Trinidad que también ha sido desenfardelada para poder ver lo que está adentro. ¿Ha sido desenfardelada recientemente? No. Eso sabe el profesor Ángel, no lo sé, pero he visto las fotos que están todavía en negro y blanco, entonces pienso que eso tuvo lugar en los años 70, pero no lo sé seguramente. Pero de cualquier manera estás involucrada en todo un proyecto de investigación sobre las momias cubanas. Bueno, Ana María, y después de escuchar al doctor Rangel hablar sobre cuán costoso y cuán complejo es conservar las momias que tenemos, aunque hay algunas que están en muy buen estado, como la de Matanza, como la que se encuentra también en el propio Museo Montané, pero que a propósito de este proyecto de investigación, pues han salido a la luz cuestiones que no eran como las teníamos sentadas. Hay algunas revelaciones que nos ha dado Rangel, pero quisiéramos tus consideraciones sobre este proyecto de investigación y sobre lo que has encontrado en Cuba. Bueno, la primera momia cubana que he visto fue la momia del Museo Montané. Y eso ha sido interesante porque el señor Rangel me mostraba muchos artículos de los periódicos de varias décadas, y siempre ellos mencionaban que esta momia puede ser un minero del Perú del siglo XIX o quizás ya mucho más viejo. Pero por la posición del cuerpo, el color de la piel, ya me he dado cuenta que esa momia tiene que ser del Antiguo Egipto, que había una confundación, o también que una persona que quería tener una momia del Antiguo Perú la compraba y no se ha dado cuenta de la diferencia de estas dos momias, porque las momias que vienen del Antiguo Perú también tienen esta posición sentada, mientras esta momia del Montané lamentablemente está muy en la posición estrecha, que es típica para el Antiguo Perú.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar un poco la historia de esa momia, quizás una proveniencia dentro del Egipto, y también tenemos que fecharla para saber de qué época del antiguo Egipto viene, porque también los egipcios antiguos tenían una historia bien larga de la momificación, como 3.000 años casi. Sí. O sea que ese proyecto sigue en curso y se ampliará a otras momias que están dispersas en nuestro país. Claro que sí. En museos de nuestro país. Porque el problema en general es que casi se desconoce el origen de las momias que existen. Y las momias del Museo Bacardí, por ejemplo, en Santiago de Cuba, han sido ubicados que llegaron de Paracas, que es un lugar en la costa sur del Perú, pero eso yo dudo también. Pero hay que buscar las fuentes de ingreso a Cuba con los papeles de la aduana, pero también hay que buscar la posición de las manos, de los pies, y también hay que buscar los componentes de los textiles que están encima de la piel, porque cada cultura precolombina tenía otros textiles y otras maneras de tejer, y según estas también se puede verificar el origen. Bueno, y las momias tuvieron su momento de oro como objetos de colección en el siglo XIX, pero aún en el siglo XXI siguen fascinando y siguen provocando a los artistas. Y hoy tenemos acá en el estudio a Nancy Torres, escenógrafa, autora del oso cubano Siboney, que recientemente se exhibió acá en la Plaza de San Francisco y que tuvo una gran repercusión de público y una aceptación tremenda en nuestro país, y ahora está exhibiendo pues sus momias acá en la casa muy cerca de Habana Radio, en la Galería Carmen Montilla. ¿Por qué le ha fascinado todo este universo de las momias y qué nos ha querido dar a través de sus momias Nancy Torres? Bueno, la fascinación que ha tenido en mí las momias hace ya 15 años que estoy realizando ese trabajo. Ese es un trabajo de investigación, es un trabajo que he tenido también como artista para desarrollar un tipo de expresión, de descubrir en mí como cubana, que no, desconocía como todos los cubanos, que usted habló anteriormente, que desconocíamos en la historia latinoamericana la función de esas momias. Yo lo fui descubriendo a través de esa investigación para crear. ¿Qué resulta? Que cuando en Berlín se hizo una intervención por una peruana que habló de momias andinas, yo me quedé prendida de aquello, porque habló de momias que eran muñecas. Entonces le pregunté a la muchacha dónde se pueden ver esas momias, que yo desconocía como latina. Entonces me dijo, están en el museo, si quiere ver, pues tiene que ir allí al museo. Al otro día fui corriendo al museo a descubrir aquella cosa, porque siempre se ha hablado de las momias egipcias, pero jamás yo pensé que habían momias en América Latina. Entonces me fui, pero no encontré lo que yo pensaba, y lo que pude conseguir fue un libro que me hablaba de las momias. Y empezó mi imaginación, bultos, se momifican, la forma de momificar, pero como artista me interesó el bulto, en la cabeza que ponen adicional para hacer una muñeca. Todo eso me envolvió y empecé a formar bultos pequeños. Después crecieron y fui también descubriendo que por una cita de Oviedo,
que había una profanación sobre las momias, porque descubrieron los españoles que en las barrigas de las momias había oro y había esmeraldas. Entonces, eso me dio como consecuencia que empecé a romper la tela y empecé a sacar de la barriga de las momias el oro a través de todos los objetos que yo encontré durante todos estos años de oro dorado, vamos a decir dorado, porque ahí de oro no hay nada. Hay también el uso de materiales como el saco, materiales también de desecho, que usted recicla, reutiliza en esta conformación que hace, en esta interpretación que hace de las momias. Sí, yo recurro al saco porque el saco de yute es el más elemental en textil, aunque las momias se ha investigado, no, ellas vienen con sus telas que durante 5 o 6 siglos han conservado, así que ellos tenían un poder tremendo sobre cómo manejar el textil. Pero yo, para poder traer esa imaginación al hombre de hoy, a nosotros. Y para sentarle en el continente. Para sentarle en el continente, he acudido a lo elemental de la tela, ¿ya? Igual que he traído con todos los elementos cotidianos a la barriga de las momias, pero para traer, bueno, esos son los medios que tengo hoy, pero yo no quería copiar, sino hacer pensar a los Suchao, a los visitantes. Al visitante, traerlo a nuestro tiempo para poderlo poner a pensar. ¿Y qué has recibido de esa interrelación con los visitantes y de cómo han asimilado la exposición en estos días que ha estado en la galería, que ha estado en los ciclos de conferencia? Sí, yo quisiera hablar un poco de eso, porque precisamente el hecho de que Ana María esté aquí es porque ella también participó como Suchao, como visitante en mi exposición. Y por eso ella se acercó a mí y en ese acercamiento pudimos intercambiar ideas sobre las momias y la invité a que viniera conmigo a través de esta exposición para aclararle a los visitantes cómo es el proceso de las momias. Eso fue una cosa que ella aceptó y por eso ella me acompaña y acompañará siempre, según ella me dijo, que sea necesario esa aclaración. Ella acompañará esta exposición. Y yo me alegro porque en esta oportunidad han acudido muchos visitantes, se han fascinado con la explicación y con las obras. Yo creo que el interés que yo tengo de despertar el interés por nuestra cultura latinoamericana, por nuestra historia, que los artistas, así como los visitantes, se interesen por esta cosa que nosotros ignorábamos hasta ahora. Es increíble cómo la gente ha reaccionado delante de cada momia. Se han identificado tanto que hasta me han dicho
que han escogido momias, han dicho, esta momia es la siento que tiene que ver conmigo, todo eso como si fuera una cosa santificada, pero eso es muy nuestro, eso es muy cubano también, de identificarse con imágenes. La exposición, Nancy, se mantendrá expuesta durante qué tiempo en la Galería Carmen Montilla, para que los interesados ahora mismo que nos escuchan pues puedan acercarse a la galería y disfrutar de esta exposición. Bueno, la exposición va a estar hasta el 10 de agosto. Hasta el 10 de agosto tienen la oportunidad de ver, y me gustaría mucho que también hay un libro que opinaran sobre lo que piensan no solamente de la exposición, sino de su sentido por la América Latina. Para los peruanos será una gran cosa, porque ellos también, bueno, antes en la historia precolombina no era Perú, sino era Bolivia, Colombia, en fin, que todos se sientan de verdad hermanados hermanados e identificados con esta historia, exacto, tan rica culturalmente. Ya usted sabe, El brillo de las monjas, en la Galería Carmen Montilla, un homenaje a la olvidada cultura incaica de Sudamérica. Bueno, Ana María Bejerot nos acompaña en esta hora de radio junto a Nancy Torres, artista, como ya decíamos, autora de la exposición El brillo de las monjas, que se exhibe en la Galería Carmen Montilla. Y Ana María ha estado durante toda esta Semana de la Cultura de Perú ofreciendo conferencias, también participando en paneles, y quisiera que un poco nos resumieras toda tu labor acá en estos días tan intensos en nuestro país, abordando esta cultura y estos aspectos de las momias desde diferentes aristas, tanto para el conocimiento científico como también para el arte. Bueno, yo he presentado aquí 3 conferencias. La primera ha sido dedicada únicamente a las momias del antiguo Perú. Entonces he hablado sobre las diferentes comunidades indígenas que existían antes de los incas, y también he hablado mucho sobre los incas, cómo preservaron a sus momias y qué cargos las momias tenían que cumplir después de su muerte. Y también había una charla hablando sobre las momias y el arte en general, cómo las momias han fascinado y animado a artistas de adaptar, por ejemplo, posiciones de momias para sus obras de arte, y también cómo han utilizado las momias del antiguo Egipto también para crear un color muy famoso, el marrón momia. Y la última charla, como Nancy Torres se ha dedicado a las momias incaicas, yo me he dedicado a eso también. La última conferencia ha hablado únicamente sobre las momias de los antiguos incas, porque los incas no tenían un propio culto a los muertos, pero cuando han conquistado un terreno muy grande de 5.000 kilómetros de distancia del sur hasta el norte, eso han hecho solamente durante 100 años. Durante esas guerras de expansión se dieron cuenta que cada comunidad que han conquistado tenía un culto a los muertos con momias. Entonces ellos desarrollaban también en muy poco tiempo un culto propio, y lo hicieron más grande, más pomposo que las demás culturas. Y con eso teníamos ya terminar la parte histórica que acompañé yo aquí en Cuba, para hacer conocer a la gente de las culturas andinas, latinoamericanas, que tenían momias. Y en cuanto al proyecto entre España y el instituto para el cual yo trabajo, y aquí los arqueólogos en Cuba, vamos a seguir, claro, vamos a seguir en contacto, y vamos a desarrollar juntos métodos para preservar mejor a las momias que existen aquí, cómo limpiarles, cómo quitarles los hongos que se creen con esta humedad que existe aquí. Y también vamos a seguir
ubicarles, para darles un origen y también una época en la cual vivieron. Sí, es importante datarlas y tener la información científica, que atestigue su presencia. Y de todo este legado de las momias, o sea, ¿qué nos pueden ofrecer a la altura del siglo XXI las momias a los ciudadanos de hoy? Bueno, como lo hemos averiguado con Nancy ya en Berlín, cuando muchos peruanos llegaron a la exposición allá, y eso ha sido lo mismo aquí en La Habana, que la gente se fascina siempre para los muertos que ya no son muertos tanto porque son preservados. Entonces, las momias provocan algo en el ser humano, una fascinación que nunca les va a dejar. Entonces, por favor, que vengan a la Galería Camón Montilla y que se dejen provocar y fascinar por todo este universo de las momias. Muchísimas gracias por su presencia hoy acá en Ciudad Viva. Ha sido un placer tenerlas y disfrutar también de toda esta serie de conferencias y de la exposición que, como hemos reiterado, se exhibe en la Galería Carmen Montilla y que usted puede visitar hasta el 10 de agosto. Muchísimas gracias a las dos. Que siga esta colaboración y que sigan fluyendo estos proyectos artísticos relacionados con el universo de las momias. Nosotras hemos sido, como cada semana, Marjorie Peregrín, Onedis Calvo, Víctor Hugo Aguilar, Alexis Rodríguez y Jorge Jiménez, quienes les damos cita para el próximo viernes, cuando estaremos hablando de otro tema que tenga que ver con la vida de nuestra ciudad y de nuestro país. Hasta entonces.